10:42 de la mañana y ya estamos conectados con Blas Rosadilla porque hoy es miércoles y los miércoles hablamos de economía. Blas, muy buenos días, ¿cómo te va? Bien, muy bien, por acá. Hoy no me acompaña Vane, así que estamos nosotros dos para hablar de economía. ¿Qué nos depara esta semana en cuanto a la economía? ¿Cuáles son los principales títulos? Bueno, vamos a hacer un poco un repaso de la semana en la que hubo varios anuncios del INDEC sobre estimaciones de la inflación para el próximo mes, que también ha hecho el Banco Central, estimaciones del crecimiento de la actividad económica y algunos cambios en las predicciones del Fondo Monetario Internacional. Ujú. Ayer el INDEC presentó su estimación del estimador mensual de la actividad económica para el mes de mayo, en el que se mostró un crecimiento del 3,3% respecto de mayo del año pasado Ajá, y un 0,6% respecto del mes anterior, o sea, de abril de este año. Por ahí el número parece bastante alentador, 3,3%, un crecimiento importante en el interanual, ¿no? Pero esto se debe a que el mayo del año pasado fue uno de los peores en la que se vio una baja actividad económica, por eso era esperable que el número de tan elevado y se espera que para que el mes de junio, el dato del mes de junio ronde el 5% de crecimiento interanual. Esto se debe a que fueron los dos peores meses del año pasado. claro. Digamos, quizás la levantada o el alza o el crecimiento viene en alza, digamos, pero se acrecienta más o impacta más por el hecho de que en la comparación los otros periodos fueron muy malos. Exactamente, sí, básicamente se espera para este año y para este primer trimestre es recuperar lo perdido del año pasado. El año pasado fue un año recesivo, sobre todo en el primer semestre, y lo que se espera es recuperar ese lugar. No se pretende ver un crecimiento más allá de lo que se alcanzó en 2015, ¿no? Podemos decir que de alguna manera está empezando a llegar ese famoso segundo semestre, Y sí, el segundo un semestre va a año y ser medio el después, pero 2017, pues, claro. sí. Se está consolidando la recuperación, eso sí, lo marcan, por ejemplo, el FMI eh, en, en su informe que hace todos los meses de las perspectivas económicas globales, en el que analiza la actividad económica en orden mundial y lo desglosa en los diferentes continentes y países. Marca que la recuperación argentina se está consolidando y por eso mejoró un poco la estimación que tenía para el crecimiento argentino de este año. Eh, Recordemos, hace un par de meses atrás, en una de las columnas hablamos que había bajado esa predicción en un principio, pero ahora lo volvió a subir, pasó de 2,2% a 2,4% mínimo la corrección que hizo de su predicción, pero plantea que la recuperación se está consolidando respecto a la recesión que hubo el año pasado, principalmente a partir del consumo privado, que un poco paradójico, ¿no? Pero el consumo se ve que no es comparable a los años durante la gestión del gobierno anterior, pero al estar bajando la inflación respecto a los años pasados, aunque no hayan aumentado en gran medida los salarios, eh, sí los aumentos le han ganado a la inflación, lo que hace que el salario real aumente y esto beneficia al consumo privado. Ajá, bueno, una buena nueva. Después se ve también aumentos de la inversión, principalmente por el aumento del crédito. Esto tiene que ver un poco con las políticas del Banco Central que buscan aumentar la inclusión financiera, ¿no? Pues la posibilidad de acceder a la financiación de las pequeñas empresas y los créditos
Y otra de las cuestiones es el aumento del gasto público, principalmente en obras públicas, que si bien todavía no sea, por ejemplo, el Plan Belgrano, que era un plan muy ambicioso, todavía no se ha comenzado a desarrollar en profundidad, ya se ven algunos avances. Sí, que era una de las cuestiones que se le criticaba políticamente a Mauricio Macri, digo, José Cano, que era el que de alguna manera estaba delante de ese plan Belgrano, ahora va candidato. Y digamos, un plan que ni siquiera entró en un proceso de profundidad, ya removieron de alguna manera al mandamás, al cabeza, y lo mandan de diputado. Va a competir, ¿no? Sí, sí, hay mucha, sobre todo de los analistas económicos, mucho cuestionamiento a cuán demorado ha estado ese asunto, cuánto se lo ha postergado y la necesidad que se tiene sobre todo en el norte del país, principalmente en cuestiones de creación de empleo, que es una de las zonas más vulnerables y donde más cantidad de empleo público hay. Por ejemplo, la posibilidad de crear empleo en el sector privado es una cuestión muy importante. Y esto un poco tiene que ver con las posibilidades de reforma laboral que hablábamos la semana pasada. Uh-huh. Una de las principales posturas tiene que ver con brindar facilidades en el marco del Plan Belgrano para que las empresas del sector norte del país tengan facilidades para contratar trabajadores y que esto estén formalizados, ¿no? Que tengan facilidades impositivas a los empleadores para generar trabajo en blanco. Okay. Esto, por supuesto, va a estar muy condicionado al resultado electoral, a cuánto apoyo, cuánto poder tenga el gobierno nacional para poder aprobar esto en el Congreso, ¿no? Absolutamente, digo, sí, que queda todo de alguna manera a medición, si se quiere, o ahí medio en un stand-by, digo, todo vinculado a la cuestión electoral. Sí, es así que todavía la situación de incertidumbre va a continuar hasta que sobre todo a esto se agrega la desconfianza que hay en las encuestas electorales, ¿no? Después de los graves errores que han tenido en las elecciones pasadas, la incertidumbre es mucho mayor. Sí, absolutamente, sí, eso lo... también creo que en algún momento lo charlamos acá, de que, bueno, lo que fue 2015, digo, y no solo acá en Argentina, digo, en distintos lugares, por lo menos de Latinoamérica, lo que fueron las encuestas, pifiaron en la mayoría de los lugares. Creo que, habíamos hecho un repaso con lo que fue la elección de Macron en Francia, que ahí sí, de alguna manera se estabilizó un poco la cosa de las elecciones, pero de ahí para atrás no habían pegado una. Pero sí, no me quiero ir de tema. Sí, bueno, la estadística tiene grandes complejidades a la hora de tomar una muestra y de la representatividad de que puedan llegar a tener esa muestra, o sea, el número de personas que se encuestan. Claro, totalmente. Se cortó, ¿no? Sí, bueno, ahora intentamos retomar la comunicación con Blas Rosadilla, pero bueno, hablábamos, ¿no? de lo que significa. Bueno, justamente hoy que ayer hicimos el muestreo, ¿no es cierto? Acá, bueno, estábamos hablando un poquito de lo que tenía que ver con las encuestas, pero bueno, ahora intentamos retomar la comunicación con Blas Rosadilla. Siempre hablando de, bueno, un repaso de lo que fue la semana económica. Bueno, la incertidumbre que genera el hecho de que no se conozcan o no se tenga certeza sobre lo que sobre qué va a pasar. Digo, una elección ya de por sí genera incertidumbre al no saber quién puede llegar a ganar, pero sobre todo se acentúa si las encuestas no son buenas en ese sentido. A ver si ahí estamos de vuelta. Blas, ¿me escuchás? Te escucho muy bajo, Nacho. A ver.
Ahí está, A ver ahí estamos. ahí estamos. Ahí está, ahí retomamos. Sí, me decías, Blas. Blas, ¿me escuchás? Ahí te escucho. Ahí está. Bien, estábamos hablando de la incertidumbre que genera la cuestión electoral, ¿no es cierto?, en todo lo que es la economía. Y sí, siempre la incertidumbre es la enemiga de la inversión, ¿no? Alguien que no puede prever no se va a arriesgar a invertir dinero en algo que no sabe si lo va a poder recuperar, si no sabe si las reglas del juego le van a modificar su rentabilidad esperada, ¿no? Y la encuesta, por ejemplo, eso le puede llegar a dar un indicio de por dónde puede ir la mano, pero la desconfianza que hay generada sobre esos datos hace que se frene mucho más las intenciones de invertir. Sí, 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 absolutamente. Si eso lo repasamos en cada columna que está relacionada con el tema de inversión, sí, digamos, la duda no es terreno Y fértil. es una de las cuestiones fundamentales y uno de los principales problemas de esta Argentina, también asociado a las cuestiones de seguridad jurídica, ¿no? Juicios laborales, ese tipo de cuestiones. Si uno sabe que tiene un conflicto comercial, ¿no?, con otra parte, o en el incumplimiento de un contrato, si sabe que en la justicia no va a tener soluciones rápidas para recuperar su dinero o para solucionar esos problemas, eso genera mucha desmotivación a la hora de emprender una actividad económica. Totalmente. ¿Qué otro de los títulos de esta semana en economía tenemos? Tema dólar, imagino. Exactamente, otra de las cuestiones de la semana fue el dólar. La semana pasada dijimos que aparentemente el dólar se estaba controlando, que se iba a estabilizar en los 17.50. Bueno, eso no fue así. El dólar en la jornada de ayer se disparó cerca de los 18 pesos 18. y apareció algo que no había estado sucediendo y que el Banco Central se jactaba de realizar, que era que no estaba interviniendo en el mercado cambiario, pero en el lunes aparecieron, no el Banco Central dice que no tuvo nada que ver con esto, pero Banco Nación y Banco Provincia, los bancos públicos que tiene este país, salieron a vender dólares para bajar la cotización del tipo de cambio y acercarlo principalmente en el dólar mayorista, bajarlo, estabilizarlo por debajo de los 17.50 y bajar los 18 pesos en el dólar minorista. Claro. Cuando uno escucha hablar a los principales funcionarios del gobierno respecto al tema dólar, de alguna manera intentan llevar tranquilidad y dicen, no, al dólar hay que dejarlo, que fluctúe, no hay que darle tanta importancia. Pero los analistas coinciden en que el dólar se está trasladando a precios, de alguna manera. Bueno, otra de las cuestiones de esta semana es que varias consultoras privadas, y también lo ha reconocido el Banco Central, es que la inflación de julio va a ser mucho mayor a la que tuvimos el mes pasado, que rondó el 1,4%. Se espera para este mes que llegue al 2%. Y eso es una mala noticia para el Banco Central, sobre todo por ya ha subido la tasa, tiene poco margen para volver a subirla, por una cuestión al subir la tasa, esa tasa el Banco Central le tiene que pagar a la gente que compra las letras ese valor. Entonces, si sube las tasas, sube la propia deuda que tiene el Banco Central. Y esto como que perjudica el estado de sus balances, ¿no? Entonces tiene poco margen para subirla y tiene poco margen para bajarla, porque por una cuestión de que la gente se puede ir por el dólar, subiendo el tipo de cambio, que esto, más allá del posible efecto que tiene sobre los precios, es la conmoción social que genera ver el dólar subiendo. Claro. Y también porque la presión inflacionaria no le permite seguir bajando la tasa. Totalmente. Bueno, y
estas cuestiones hacen que, perdón, se complique la situación del Banco Central y la sigue muy cuestionada los objetivos de las metas de inflación planteadas. Muchos analistas plantean que uno de los grandes problemas fue que el comienzo de las metas de inflación no tuvo en cuenta que los desajustes que había en precios relativos. ¿Qué se refiere con esto? En los atrasos tarifarios que había. Recordemos que cuando se hizo el primer ajuste del valor de la energía eléctrica, en Capital Federal muchos barrios estaban pagando la boleta de luz lo mismo que valía salir a tomar un café. Esta relación de precio era irrisoria y estas correcciones se realizaron a medida que se planteaba un esquema de meta de inflación, lo que hace muy complicado porque los ajustes de precios relativos siempre tienden a aumentar el nivel de los precios. Claro. Sí, el tema de las tarifas fue, por un lado, en algunos lugares, como vos decías, se pagaban precios irrisorios, y por otro lado, digo, esa dicotomía de, está bien, ese precio está mal, pero tampoco no me podés poner, digamos, una tarifa a 30 pesos y a la siguiente 300 o Sí, 500. pues, Estuvo ese problema, pero sí, creo que la gran parte de la gente, la gran mayoría coincidía en que en algunos lugares, sobre todo Ciudad de Buenos Aires, se pagaban precios y irrisorios. sobre todo cómo estaban distribuidos los subsidios que no estaban relacionados al nivel de ingreso de las personas, Claro, sí, a la sino situación geográfica también. claro, exactamente, y eso había personas de alto nivel adquisitivo en Buenos Aires que pagaban muchísimo, pagaban cerca de valores de 30 pesos y sectores del norte del país en donde ya las boletas eran de 300, 400 pesos antes del aumento, de sectores mucho más necesitados, ¿no? Sí, sin dudas. Eso es otro de los problemas que tiene el país, un federalismo poco desarrollado, Sí, poco acuerdo y relación siempre. entre las provincias. Sí, eso es una deuda pendiente de los gobiernos que han pasado, porque recordemos que hay la ley de coparticipación federal está planteada en la Constitución Nacional que se aprobó en el 94, en la reforma constitucional, plantea que se debe realizar una ley convenio entre las provincias para acordar los montos que se destinen de cada impuesto a las diversas provincias. Uh-huh. Esa ley todavía nunca se realizó, No, nunca hubo un acuerdo entre las provincias para poder firmar esa ley convenio y que se agilice esa cuestión. ese es otro tema, digo, Santa Fe está reclamando, creo que en conjunto con otras provincias, una plata a nación por coparticipación que digo, es en el acumulado termina siendo mucha plata. Bueno, de hecho leíamos la noticia la semana pasada de, bueno, ofreció Lifchif una suerte de, bueno, mecanismo de pago. Me pagan una parte en efectivo, en tantas cuotas, otra parte me la pagan en bonos, en títulos públicos. Sí, bueno, el tema que esto tiene que ver con que la ley que está vigente es una ley de fines de los 80 que iba a ser provisoria, en donde los montos destinados a provincias fueron por acuerdo, fueron puestos a dedo, Sí. y hoy se sigue manejando lo mismo, y esto le da mucha discrecionalidad al gobierno nacional a la hora de otorgar los fondos, ¿no? Por eso también las cuestiones políticas que hay detrás de eso, donde el gobierno elige a quién otorgarle la plata de acuerdo a los favores que pueda llegar a obtener. Está, totalmente. Por último, Blas, si es que no te queda nada en el tintero, te pregunto, creo que te lo pregunté la semana pasada también. Tengo unos ahorritos en pesos, ¿qué hago? ¿Compro dólares? Y hoy está más complicado que nunca. La Levac sigue teniendo una tasa interesante, el dólar es una cuestión porque hasta que pasen las elecciones es difícil saber qué va a suceder. Yo creo que por lo que se vio en esta semana de los bancos oficiales saliendo a sostener el precio,
un poco una contradicción con lo que plantean de la libre flotación del dólar. Se ve que no es tan así, no están tan convencidos de eso, y sobre todo previo a las elecciones no quieren ver que el dólar se despegue. Yo creo que las inversiones en pesos siguen siendo una buena alternativa, por lo menos yo estoy en pesos. Ahí está, mirá, bueno, perfecto. Bueno, Otra cuestión interesante que quiero destacar respecto a la suba del dólar, que no lo vi, no es un dato que haya visto, que hayan presentado muchos analistas, es una nota que leí en Infobae, que plantean esta suba del dólar como una reacción de principalmente los fondos de inversiones internacionales al postergamiento que hubo de la reglamentación de la ley que planteaba un impuesto a las ganancias a las ganancias financieras, a la renta financiera de los inversores extranjeros. Ajá. Plantean que mucho de esta suba del dólar tuvo que ver con esos inversores extranjeros que, buscando salir de las inversiones en pesos, no salieron a demandar dólares, lo que presionó a la suba de la divisa, como alertados de la posible sanción de esa ley, ¿no? De verse afectado por los impuestos a las ganancias de su renta financiera. Así que creo que es un dato interesante, y va a tener también que ver con el resultado de las elecciones. Recordemos, esto es una ley que es del año 2013, que nunca llegó a reglamentarse, y se estaba planteando que la reglamentación en este tiempo, el gobierno nacional lo postergó, y esto puede ser uno de los motivos que se destaquen para este aumento del dólar. Blas, te agradecemos muchísimo esta comunicación con nosotros acá, gente que no, como todos los miércoles, y te esperamos, por supuesto, el miércoles que viene, si te deja vivo el perro. ¿Cómo? Te esperamos el miércoles que viene si te deja vivo el perro, digo. Tené cuidado. Ah, sí. Esperemos que sí. Dale. Así pasaba Blas Rosadilla como todos los miércoles para hablar de Reconomía. En esta oportunidad, bueno, el repaso de la semana. Estamos teniendo unas semanas agitadas en el tema economía. Bueno, lo que fue el informe del INDEC que salió ayer, que mencionábamos al inicio del programa, y que Blas anunciaba de alguna manera este crecimiento, que de alguna manera también se acentúa mucho más por el hecho de que en la comparación interanual fueron los peores periodos, julio-agosto del año pasado, así que de alguna manera un crecimiento que se nota más. Y también, lógicamente, tema dólar escalando a 18, un número importante, pero bueno, hay que apostar al peso, dice Blas, le vamos a creer. 11 horas